Alexei apagó el motor del todoterreno y el silencio de la taiga cayó sobre él como una pesada manta. La aldea, si es que podía llamarse así, se extendía ante él. Una decena de isbas torcidas, hundidas en la hierba alta y el musgo. El sol, ya inclinándose hacia el ocaso, teñía todo de un tono dorado oxidado, pero el aire era fresco, impregnado del olor a tierra húmeda y agujas de pino. Salió del vehículo, se estiró, relajando los músculos entumecidos tras el largo trayecto por caminos forestales llenos de baches. «Bueno, ya llegamos», murmuró para sí mismo, y su voz resonó contra la casa más cercana. «Llegamos, llegamos». Extraño, pensó. El eco aquí era denso, como si se pegara al aire. Tomó la mochila con el equipo. Martillo, tubos de ensayo, navegador GPS, y se dirigió al centro de la aldea, donde se erguía un viejo pozo con un techo inclinado. Había oído las leyendas sobre el Valle Muerto, como llamaban los lugareños a este lugar. Supuestamente, en 1957, todos los habitantes desaparecieron en una sola noche, dejando las casas intactas. «Supersticiones», sonrió Alexei, pero algo se removió en su interior, como un leve escalofrío. Era geólogo con 10 años de experiencia, acostumbrado a expediciones solitarias, pero aquí el bosque parecía más cercano de lo habitual. Los árboles cerraban un círculo alrededor de la aldea, susurrando con las hojas al viento. Montó la tienda junto a una de las isbas y encendió una pequeña hoguera. Las llamas crepitaban, ahuyentando las sombras del crepúsculo, y Alexei se sentó a estudiar el mapa. Las colinas detrás de la aldea prometían muestras interesantes, cuarzo con inclusiones de metales raros. «Mañana empiezo», dijo en voz alta, y el eco respondió: «Empiezo, empiezo». Pero esta vez había una nota de interrogación, como si alguien dudara. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. La noche caía lentamente. La niebla se extendía por el suelo, y en el silencio oyó un crujido lejano de rama, seguramente un ciervo o un alce. El sonido no se repitió, y Alexei se acostó, sintiendo cómo el frío se colaba bajo el saco de dormir. En el duermevela soñó con susurros, indistintos, como el roce de las hojas, pero con ritmo de palabras. Al despertar al amanecer, notó que la niebla se había espesado, ocultando las isbas más lejanas. «Lugar extraño», pensó, levantándose. Sus pasos sobre la hierba resonaban con un eco suave y amortiguado, como si la aldea absorbiera los sonidos. Tomó las herramientas y se dirigió a las colinas, sin sospechar que el silencio aquí no estaba vacío, sino lleno de recuerdos que esperaban ser escuchados. La mañana en la taiga siempre es engañosamente fresca, pero hoy el aire parecía espeso, como jarabe, adhiriéndose a la piel. Alexei caminaba por el sendero que llevaba a las colinas. El GPS parpadeaba con seguridad, pero el bosque se cerraba a su alrededor. Las ramas rozaban sus hombros. «No me perderé», gruñó, y el eco respondió: «Perderé, perderé». De nuevo esa entonación, como una burla. Se detuvo, escuchó. Nada, solo el roce de las hojas en las copas altas. Siguió adelante, notando cómo la niebla se arremolinaba a sus pies, ocultando las raíces de los árboles. Al llegar al pie de la colina, comenzó a trabajar. Golpeaba las rocas con el martillo,
recogiendo fragmentos en tubos de ensayo. Cada golpe resonaba, pero ahora el eco tardaba en volver, regresando segundos después, más débil y distorsionado. Interesante efecto acústico, pensó, recordando sus cursos de geofísica. ¿Tal vez cuevas bajo las colinas? Gritó, ¡eh! Y el eco devolvió, Pero al final se oyó algo más, como un suspiro. Ridículo, pensó, aunque el corazón le dio un vuelco. De vuelta en la aldea al mediodía, observó que la niebla no se había disipado, sino que se había vuelto más densa, teñida de gris. Las isbas parecían más antiguas que el día anterior, las tablas más podridas. «¿Ilusión?», dijo en voz alta, y el eco respondió, «Ilusión, ilusión», con un matiz de no. Entró en una de las isbas. Dentro polvo, telarañas, una vieja mesa con un diario ajado. Las páginas amarillentas, pero las letras visibles, susurran por las noches. Sonrió, pero en su interior nació la inquietud. Al atardecer, junto a la hoguera, comía conservas escuchando el silencio. De pronto, un crujido, más cerca que la noche anterior. «¿Quién anda ahí?», gritó. El eco. «¿Ahí? ¿Ahí?». Y una pausa, luego un susurro apenas audible. «¿Nosotros?». Se quedó helado. La adrenalina le recorrió las venas. Alucinación por soledad, se convenció. Pero el sueño llegó inquieto, lleno de roces, y en él los susurros se aclararon. Frases en antiguo ruso, sobre pérdida, sobre olvido. Al día siguiente decidió explorar el pozo. Bajó una linterna y vio agua oscura, pero el eco de una piedra arrojada no devolvió chapoteo, sino una palabra, más profundo. Retrocedió, sintiendo cómo la realidad se desplazaba ligeramente. La niebla se había convertido en compañero permanente, como el aliento mismo de la taiga. Alexei despertó con la sensación de haber dormido más de lo habitual. El reloj marcaba mediodía, pero la luz era crepuscular. «Extraño», murmuró, y el eco respondió, «Extraño, extraño», con voz ajena, femenina. Sacudió la cabeza, recogió sus cosas y volvió a las colinas. En el camino notó que el sendero serpenteaba de forma distinta a la del día anterior, aunque el GPS aseguraba que todo era correcto. Trabajando con las rocas, golpeaba el martillo rítmicamente, y el eco repetía el golpe, pero añadiendo algo, como si un segundo martillo golpeara al unísono, ligeramente retrasado. «Efecto de valle», pensó, pero la ansiedad crecía en su interior. De repente un recuerdo lo asaltó. Infancia, perdido en el bosque de la abuela. Los gritos de la madre. «¿Mamá?», se le escapó, y el eco respondió, «Mamá, aquí». Se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Coincidencia? Al regresar, entró en la isba del diario. Hojeando las páginas, leyó. El susurro comienza con el eco, luego se vuelve tuyo. Cerró el libro, pero en el silencio oyó un roce, como si las páginas se voltearan solas. «Tonterías», dijo en voz alta. Eco. «¿Tonterías? ¿O verdad?». Ahora la entonación era la suya propia, pero sarcástica. La tarde trajo frío. El viento removía la niebla, creando figuras. Junto a la hoguera intentó contactar por radio. Interferencias, solo ruido estático en el que parecían esconderse palabras. «Alexei», creyó oír. ¿Su nombre? Apagó la radio. Se acostó, pero el sueño fue intermitente.
Los susurros contaban sobre los habitantes de la aldea, desaparecidos porque se convirtieron en parte del eco. Por la mañana decidió marcharse, pero el coche no arrancaba. ¿Batería descargada? Mientras reparaba, el eco de las herramientas susurraba: «Quédate, quédate». Lo ignoró, pero la sensación de presencia ajena en su cabeza aumentaba. El tiempo en la aldea se estiraba como la niebla misma. Alexei pasó todo el día intentando reparar el todoterreno, pero cada golpe de la llave inglesa regresaba con retraso, añadiendo sonidos que no eran suyos. Un clang metálico, un susurro apenas audible, suspiros que parecían venir de muy lejos. «¿Qué demonios está pasando?», gritó al vacío, y el eco respondió con claridad perturbadora: «¿Demonios o nosotros?». Las palabras ya no eran un simple reflejo, llevaban un acento antiguo, un dialecto siberiano que él apenas reconocía de las historias que le contaba su abuela. En una de las isbas encontró fotografías amarillentas clavadas en la pared. Familias enteras sonriendo ante la cámara, pero los rostros estaban borrosos, como si alguien hubiera pasado el dedo sobre la emulsión aún húmeda. «¿Quiénes sois?», preguntó en voz alta, casi sin querer. El eco llegó inmediato. «Tú, nosotros». Un frío profundo le caló los huesos, más intenso que el de la taiga. Salió corriendo. La niebla se había espesado tanto que ocultaba incluso la tienda a pocos metros. Dio vueltas desorientado. Cada paso resonaba como si lo dieran decenas de pies invisibles a su alrededor. Por la noche, el susurro se convirtió en relato continuo. Sentado junto al fuego agonizante, oyó la historia de un minero perdido en los años 50, cuyos gritos de auxilio regresaron días después como voces ajenas, repitiendo sus propias palabras con tono de burla. «Se parece demasiado a mí», pensó Alexei, y de inmediato sintió la respuesta dentro de su cabeza. «Sí». La frontera entre sus pensamientos y los sonidos externos se estaba borrando como tinta diluida en agua. Al amanecer se acercó nuevamente al pozo. Arrojó una piedra. El chapoteo tardó en llegar y cuando lo hizo, trajo consigo un susurro claro: «Acércate más». Se inclinó sobre el brocal y miró hacia abajo. En la superficie oscura del agua vio su reflejo, pero el hombre que lo devolvía la mirada parecía mayor, con arrugas profundas y ojos cansados de décadas. Retrocedió tambaleándose, el corazón desbocado. Decidió recoger las muestras restantes e irse a pie si fuera necesario, pero el bosque lo hacía girar en círculos interminables. Cada vez que creía avanzar, el eco lo guiaba con sutileza. «Por aquí, no, por allá». La soledad lo aplastaba como una prensa invisible, y por primera vez sintió que la taiga respiraba a su alrededor. La niebla se había convertido en un espejo que reflejaba recuerdos que no le pertenecían. Alexei vagaba por el bosque sin rumbo claro. El GPS parpadeaba erráticamente, mostrando trayectos en bucle que no tenían sentido. «¡Ayuda!», gritó con todas sus fuerzas, y el eco regresó deformado. «Ayúdate, a ti mismo». Pero detrás de sus palabras vino un matiz que le heló la sangre. Hablaba de su divorcio, de la culpa que llevaba años arrastrando, de noches en que había deseado desaparecer. «¿De dónde lo sabe?», pensó aterrado,
y la respuesta llegó inmediata, como si alguien leyera dentro de su cráneo. Lo sabemos. Todo. Cuando por fin encontró la aldea de nuevo, su tienda estaba intacta, pero en el suelo de la entrada había huellas de botas que no eran suyas, más pequeñas, desgastadas, como de otra época. «¿Quién ha estado aquí?», preguntó al viento. El eco respondió sin demora: «Tú estuviste». ¿Se había desplazado el tiempo sin que se diera cuenta? Entró, se acostó exhausto, y el susurro comenzó a cantar una nana antigua, la misma que su madre le cantaba de niño, pero con una voz que no era la de ella. Despertó sobresaltado por un frío que parecía venir del interior de sus huesos. La niebla había entrado en la tienda, envolviéndolo todo en gris. Al salir, la aldea parecía haber cambiado. Las isbas estaban menos derruidas, las ventanas menos rotas, como si el tiempo hubiera retrocedido unas décadas. ¿Ilusión óptica causada por la fatiga? El eco empezó a susurrar nombres, uno tras otro. Ana, Piotr, Iván, Alexei. El último nombre era el suyo, pero pronunciado con el mismo acento antiguo de los demás. En ese momento comprendió, o creyó comprender. El eco no era un fenómeno acústico. Era el eco de almas atrapadas en el silencio de la taiga, almas que habían intentado marcharse y nunca lo lograron. Pero la pregunta que le atenazaba el pecho era más terrible. ¿Era él mismo real o solo otro reflejo que la aldea había capturado? El susurro ya no era un fenómeno externo, se había convertido en diálogo constante. Alexei se sentó junto al brocal del pozo, con las piernas colgando sobre el vacío oscuro, y preguntó en voz alta: «¿Por qué os fuisteis todos?». El eco tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, la voz era múltiple, superpuesta. «No nos fuimos, esperamos». Inmediatamente después, recuerdos ajenos lo invadieron como una riada. Imágenes del hambre de los años 50, niños llorando junto a estufas apagadas, reuniones secretas en las isbas para hablar de huida, y finalmente la noche en que todos desaparecieron sin dejar rastro. «Estos no son mis recuerdos», pensó con pánico, y la respuesta llegó al instante. Ahora sí lo son. La niebla había borrado por completo la diferencia entre día y noche. El cielo era una masa gris uniforme, sin sol ni estrellas. Alexei comía mecánicamente las últimas conservas, pero la comida le parecía insípida, como si su sentido del gusto también se estuviera desvaneciendo. Cada paso que daba resonaba acompañado de docenas de pasos invisibles que lo rodeaban en círculo, cada vez más cerca. Entró de nuevo en la isba del diario y lo abrió con manos temblorosas. Las páginas que ayer estaban en blanco ahora contenían nuevas entradas, escritas con una letra que reconocía demasiado bien, la suya propia. «Los oigo cada vez más claro», decía la última línea. Intentó quemar el cuaderno en la hoguera, pero el fuego apenas lamió el papel, y cuando recogió las cenizas, éstas parecían susurrar mientras se deshacían entre sus dedos. La noche, o lo que él creía que era noche, trajo visiones fugaces, siluetas de personas al borde de la niebla, vestidas con ropa de otra época, observándolo en silencio. Despertó sudando frío dentro de la tienda, con la certeza de que la realidad se estaba resquebrajando como hielo fino bajo sus pies.
Ya no sabía si los pensamientos que cruzaban su mente eran suyos o de aquellos que esperaban desde hacía décadas. Las fronteras se habían borrado por completo. Alexei intentó una vez más escapar de la aldea. Cargó la mochila, tomó el rumbo que marcaba el GPS y se internó en el bosque con decisión. Pero cada sendero lo devolvía al mismo punto, como si la taiga hubiera doblado el espacio sobre sí misma. «¡Déjenme salir!», gritó con rabia, y el eco regresó multiplicado. «¡Quédate! ¡Quédate! ¡Para siempre!». Las voces ya no eran un reflejo lejano. Resonaban dentro de su pecho, superpuestas a su propio latido. La niebla se había vuelto táctil. Rozaba su piel como dedos fríos. Se metía bajo la ropa. Le susurraba al oído secretos que él nunca había contado a nadie. Recordó con nitidez dolorosa la vez que traicionó la confianza de su mejor amigo en la universidad, la discusión que nunca resolvió con su padre antes de que éste muriera, los remordimientos que había enterrado bajo capas de trabajo y silencio. Cada recuerdo llegaba acompañado de un susurro que lo repetía con tono acusador, como si la aldea estuviera sacando a la luz todo lo que él había intentado olvidar. De vuelta junto a la hoguera, abrió su propio cuaderno de campo para anotar observaciones científicas, pero las palabras que escribía se transformaban ante sus ojos. «Intento mantener la razón» se convertía lentamente en «ya no sé quién razona». Cerró el cuaderno de golpe, pero el daño estaba hecho. Incluso sus pensamientos empezaban a cambiar de forma mientras los formulaba. Cuando cayó la oscuridad, o lo que él interpretaba como oscuridad en medio de aquella grisura eterna, la silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego, estalló un coro de susurros provenientes de todas direcciones, tan fuerte que tuvo que taparse los oídos. Pero el sonido no venía de fuera, estaba dentro, vibrando en los huesos del cráneo. Se derrumbó de rodillas, comprendiendo que ya no había diferencia entre él y lo que la aldea guardaba desde hacía décadas. El susurro había adoptado su propia voz. Alexei ya no necesitaba hablar en voz alta para oír respuestas. Bastaba con pensar una pregunta para que la respuesta llegara inmediata, con su mismo timbre, pero cargada de un conocimiento que no le pertenecía. «¿Quién soy realmente?», se preguntó en silencio mientras caminaba entre las isbas. La respuesta fue instantánea. «¿Nosotros? Todos». Y en ese momento vio, al borde de la niebla, siluetas que se movían con lentitud. Figuras vestidas con abrigos antiguos, mujeres con pañuelos en la cabeza, niños que lo miraban sin parpadear. No eran traslúcidas ni espectrales, parecían tan sólidas como él, pero sus rostros cambiaban sutilmente, adoptando rasgos que reconocía de fotografías viejas, y también de su propio espejo. En un arrebato de desesperación, bajó al pozo con una cuerda improvisada. La escalera de madera podrida que no estaba allí el día anterior, ahora se sentía firme bajo sus botas. Descendió hasta tocar el agua helada con los dedos. En la superficie oscura no vio su reflejo actual, sino una sucesión de rostros. Primero el suyo, luego el de un hombre mayor con barba de los años 50, luego una mujer joven, luego un niño.
todos mirándolo con la misma expresión de espera paciente. El agua susurró una verdad que ya intuía. Los habitantes no habían desaparecido. Se habían disuelto en el eco, convirtiéndose en la voz que la aldea usaba para atraer al siguiente. Cuando subió de nuevo, algo había cambiado en él. Sus movimientos eran más pausados, como si cargara con el peso de muchas vidas. Miró el todoterreno, y por primera vez desde hacía días, el motor arrancó al primer intento. Las llaves giraron solas en su mano, o quizá fue él quien las giró sin darse cuenta. Se sentó al volante, pero no sintió urgencia por marcharse. La aldea lo llamaba hogar, con su propia voz interior. La niebla comenzó a levantarse lentamente, como si la taiga hubiera decidido mostrarle el camino. Alexei condujo por la pista forestal que lo había traído hasta allí, pero el bosque parecía diferente. Los árboles se apartaban con respeto. Los baches se suavizaban bajo las ruedas. En el retrovisor, la aldea se desvanecía con rapidez, demasiado rápido, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, los susurros no se fueron con ella. Viajaban con él, acomodados en el asiento del copiloto, en el hueco detrás de su oreja, en cada pausa entre sus pensamientos. Cuando llegó al primer asentamiento humano, después de días, los lugareños lo miraron con extrañeza. Preguntaron por su expedición, pero él respondió con frases que no reconoció como suyas. Palabras en dialecto antiguo, referencias a personas que habían muerto décadas atrás. En el espejo del baño de la gasolinera, vio que sus ojos tenían un brillo distinto, como si detrás de sus pupilas hubiera muchas más miradas observando el mundo. Por las noches, en la ciudad, el silencio urbano le resultaba insoportable. Encendía la radio o la televisión solo para cubrir el vacío, porque en el vacío los susurros regresaban con fuerza. «Vuelve, este no es tu lugar. Vuelve a casa». A veces despertaba en medio de la noche caminando hacia la puerta, con las llaves del coche en la mano, sin recordar haberse levantado. Se preguntó si realmente había logrado escapar, o si simplemente la aldea había encontrado la forma de extender su eco más allá de los límites de la taiga. Tal vez él era ahora el portador, el nuevo susurro que esperaba al siguiente viajero solitario. Alexei regresó a la ciudad hace semanas, pero la taiga nunca lo soltó del todo. Vive en el mismo apartamento de siempre, trabaja en el mismo laboratorio, responde a las mismas preguntas de colegas y amigos. En apariencia, todo es normal. La expedición fue un éxito parcial. Trajo muestras interesantes. La batería del coche simplemente se había descargado por el frío. Nadie nota nada extraño, salvo quizá que habla menos y a veces se queda mirando al vacío como si escuchara algo que los demás no oyen. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando el tráfico se detiene, cuando la nevera deja de zumbar, cuando se queda solo en el ascensor, los susurros regresan. No son fuertes, apenas un murmullo al fondo de la mente, como el eco lejano de voces que discuten algo en otra habitación. A veces reconoce fragmentos, una receta antigua de sopa de setas, una canción que cantaban las mujeres mientras lavaban ropa en el río, el nombre de un niño que nunca llegó a crecer. Otras veces son sus propios recuerdos, pero contados con otra entonación.
como si alguien más los estuviera recordando por él. Por las noches, deja la televisión encendida con volumen bajo, solo para tener un ruido de fondo que tape el vacío. Pero incluso a través de los diálogos de series y anuncios publicitarios, los susurros se filtran, pacientes, sin prisa. Vuelve, aquí estás de más. Vuelve a casa. Algunas madrugadas despierta en la cocina con el abrigo puesto y las llaves del coche en la mano, sin recordar cómo llegó hasta allí. La carretera hacia el norte aparece en sus sueños con tanta claridad que casi puede oler la resina de los pinos. Últimamente ha empezado a evitar los lugares demasiado silenciosos. No va al bosque los fines de semana como antes. No apaga todas las luces al dormir. En el trabajo, cuando analiza las muestras traídas de la aldea, nota algo curioso. Los cristales de cuarzo presentan inclusiones que forman patrones casi idénticos a ondas sonoras congeladas. Sonríe con amargura al pensarlo. Tal vez llevó algo consigo, o tal vez algo se quedó dentro de él. A veces se pregunta si realmente escapó, o si la aldea simplemente cambió de forma para acompañarlo. Si el eco ya no necesita un valle perdido en la taiga para existir, porque ahora tiene un nuevo portador que camina entre la gente, habla con voz humana y espera, sin saberlo, al siguiente que necesite oír su propia voz, regresando desde el silencio. Y en las noches más profundas, cuando la ciudad duerme y solo queda el zumbido lejano de la vida moderna, Alexei cierra los ojos y escucha. Ya no lucha, solo escucha.